Hola, ¿qué tal amigos empresarios, emprendedores, autónomos, amantes del marketing digital? Soy Carlos Cortés y a través de este corto video quiero que conversemos sobre uno de los componentes críticos más importantes dentro de las estrategias de marketing digital de las pequeñas y medianas compañías, que es la medición. ¿Qué medir? ¿Cómo medir? ¿Por qué medir? Las pequeñas y medianas compañías se llenan de datos o toman decisiones sin datos. Y cualquiera de los dos escenarios es negativo, porque el exceso de datos nos lleva por un camino en el proceso de toma de decisiones donde vamos a encontrar muchos problemas, muchos inconvenientes, muchos reprocesos. Y la ausencia de datos, pues literalmente nos va a llevar por cualquier camino. Particularmente siempre le he dicho a los empresarios, emprendedores y autónomos de América Latina que una de las métricas, si no la más importante, para ellos en el escenario del marketing digital son los clics, porque los clics demuestran la intención de compra de una persona de cara a un producto, un servicio, una experiencia, un mensaje. Cuando una persona da clic en un enlace, está demostrando esa intención de compra. De hecho, el proceso intelectual, el proceso mental allí en la toma de decisiones es superior, porque no se está conformando solamente con aquello que está viendo, sino que aquello que está viendo es suficientemente satisfactorio para que la persona le dé clic y vaya a ampliar información a algún lugar. Entonces, el no tener los clics como una métrica altamente relevante en nuestro embudo de marketing hace que nosotros nos perdamos de cierta información estratégica muy importante para tomar decisiones. Si ustedes en un embudo tienen impresiones, clics, visitas y ventas, por ejemplo, fácilmente pueden entender el proceso comercial que se está siguiendo a través de la propuesta comunicacional y de los puntos de contacto y de los flujos comunicacionales que se han construido. Entonces, hoy lo que les quiero mostrar es cómo ustedes pueden agrupar a través de los clics una serie de datos que no pueden tener de otra forma en un solo lugar, o que normalmente con bajo presupuesto o sin presupuesto, con herramientas gratuitas no lo pueden hacer. Estoy hablando específicamente de cómo ustedes pueden utilizar Google Analytics, que es una herramienta gratuita, una herramienta a la que todos tienen acceso con su correo electrónico de Gmail o con su correo electrónico de Google Workspace. A través de esta herramienta, ustedes medir sus campañas en cualquier escenario, incluso por fuera de Internet. ¿Cómo ustedes pueden medir toda la operación de sus acciones de comunicación y mercadeo dentro de Google Analytics? Esto asociado a la métrica más importante, que son los clics, que nos demuestran intención de compra de un producto, de un servicio, de un mensaje, como les dije hace un momento. Entonces, manos a la obra, vamos a entrar en un ejercicio mental juntos rápidamente. Si le pregunto a cualquiera de ustedes, a cualquier empresario, a cualquier emprendedor, ¿cuál de los puntos de contacto que utiliza dentro del escenario digital le funciona mejor? Cada uno de ustedes va a tener una vara para medir. Algunos me van a decir: Carlos, me funciona más Instagram. ¿Por qué le funciona? Porque la gente me conversa más por allí. Me funciona más Facebook. ¿Por qué? Porque me genera más tráfico hacia mi página web. Me funciona más Twitter. ¿Por qué? Porque la gente me participa más frente a mi propuesta de comunicación. Pero la mayoría de los casos no hablamos con métricas, no hablamos con métricas reales. La mayoría de los casos son creencias. Yo creo que... Porque muchos de los empresarios no tienen tiempo para hacer mediciones, para ir a Instagram y sacar las métricas de Instagram, para ir a Facebook y sacar las métricas de Facebook, para ir a LinkedIn y sacar las métricas de LinkedIn, para ir a Twitter y hacer exactamente lo mismo. No tienen ese tiempo y no cuentan con la infraestructura para hacerlo. Por eso les recomiendo que tengan muy presente esta métrica y este pequeño método. Lo que vamos a hacer es ubicarnos en un escenario donde un empresario tiene una publicación en su página web. Puede ser un producto en WooCommerce, puede ser una entrada en su blog, puede ser un servicio en su página web, y ese contenido, porque es un contenido social media, lo vamos a convertir en comunicación para llevarlo a los distintos puntos de contacto. Todo el mundo hace esto. Básicamente, ¿cómo lo hacemos? Pues hombre, sacamos una imagen o creamos una imagen para llevar a redes sociales, por ejemplo. Y esta imagen la acompañamos con un texto. Y ese texto tiene hashtags, tiene emojis,
y ese texto tiene una URL y tanto esa imagen con ese texto, con esa URL, lo llevamos a redes sociales. Entonces lo llevamos a Facebook, lo llevamos a Twitter, lo llevamos, incluso lo mandamos por correo electrónico, lo compartimos en los chats, lo colocamos como una story, lo compartimos en nuestros grupos de Telegram. Y en este ejercicio, el lugar donde medimos es nuestra página web. Hacemos las mediciones en nuestra página web. Las mediciones no las hacemos en las plataformas digitales como redes sociales o correo electrónico, aunque obviamente lo podemos hacer y se están haciendo, pero realmente lo que estamos haciendo es midiendo en nuestra página web. Ahora, teniendo Google Analytics en nuestra página web, Google Analytics nos muestra las fuentes de tráfico y nos dice, mire, tanta gente llegó por aquí, tanta gente llegó por acá, pero casi siempre nos muestra un ítem dentro de esa torta, dentro de esa gráfica, que nos dice que no pudo detectar la fuente de tráfico, que esa fuente de tráfico no pudo ser detectada. Nosotros necesitamos solucionar esto. Nosotros necesitamos poder tener información confiable y el 100% de la información, y para eso vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar una serie de herramientas. Vamos a utilizar una pequeña matriz de monitoreo. Vamos a utilizar una herramienta que se llama el Google Campaign Builder, el que antes se llamaba el Google URL Builder. Vamos a utilizar un acortador de URLs, puede ser Bitly o puede ser jh.cat, que es mi acortador de URLs. Y vamos a utilizar un contenido de nuestra página web. Ahora, ¿por qué este componente estratégico se enfoca en la página web? Yo siempre, desde hace más de 20 años, vengo diciendo que la página web es el punto de contacto más relevante de la mayoría de las estrategias de marketing digital, porque en la página web la gente vive una experiencia de marca altamente relevante, una experiencia de marca completa. La podemos personalizar de la forma en que se nos antoja, los colores, las formas, los mensajes, los recursos multimediales. La experiencia la podemos construir como se nos antoje, completamente alineada con el ADN de nuestra marca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren esta gráfica. Básicamente tenemos una URL cruda. La URL cruda es, por decir algo, un artículo que yo escribí en mi página web, un producto en la tienda de mi empresa, un servicio dentro del sitio web, la página del servicio dentro del sitio web. Cogemos esa URL cruda y la pasamos por el Google URL Builder o el Google Campaign Builder para parametrizar las URLs. Ya les voy a explicar qué significa esto. Vamos a parametrizar las URLs a través del Google Campaign Builder. Y una vez tengamos esa URL que el Google Campaign Builder nos da, vamos a acortar la URL. Pero no solamente una URL, vamos a acortar las distintas URLs que requerimos para los distintos puntos de contacto. Y a partir de allí vamos a acercar nuestra propuesta de comunicación a esas audiencias en esos distintos puntos de contacto. Y Google Analytics va a hacer la medición. Y esa medición será en formato campaña. Y cuando entremos a la campaña en Google Analytics, nos va a mostrar ítem por ítem, recurso por recurso, qué está funcionando y qué no está funcionando. Esto quiere decir que nos va a mostrar si Facebook nos ha funcionado mejor que Twitter, si Twitter nos ha funcionado mejor que LinkedIn, si LinkedIn nos ha funcionado mejor que el email marketing. Incluso podemos medir acciones de comunicación y mercadeo por fuera de Internet. ¿Por qué? Porque la gente puede en un punto de venta escanear un código QR. Y al escanear un código QR genera una acción y esa acción la podemos medir porque es una acción digital, desde el celular lo está haciendo. Lo podemos medir, entonces podemos tener, por decir algo, Twitter, podemos tener Facebook, podemos tener LinkedIn, correo electrónico, punto de venta, un pendón que tengamos en otra parte, y todo eso lo vamos a ver graficado dentro de Google Analytics y vamos a saber exactamente en nuestra pequeña campaña qué fue lo que funcionó mejor y qué fue lo que no funcionó bien. Entonces ahora sí, vamos a elegir nuestra publicación. ¿A qué publicación le queremos hacer marketing? En este caso yo he elegido esta publicación. Voy a coger la URL de mi publicación y me voy a venir para una matriz. Voy a insertar una fila aquí encima. Entonces presten atención a esto. En la matriz yo tengo una columna que dice cruda. Entonces en cruda voy a colocarle la URL cruda. ¿Qué significa cruda? La URL a la que no le hemos hecho ningún proceso, tal cual como está ahí en la parte de arriba,
en nuestro sitio web. Ahora vamos a parametrizar esta URL. ¿Para qué vamos a parametrizar la URL? Para entender dentro de Google Analytics qué funciona mejor. Entonces, si ustedes están acostumbrados, por ejemplo, a compartir su publicación en su página de Facebook, en su cuenta de Twitter, en su cuenta de LinkedIn, en un grupo que tienen en Facebook que es propio, enviarla por correo electrónico. Cada uno de estos puntos de contacto son precisamente eso, un punto de contacto. Entonces necesitamos parametrizar y la parametrización la podemos hacer de muchas formas. Entonces presten atención a esto. Si ustedes, por ejemplo, quieren segmentar Facebook, ¿por qué? Porque ustedes en Facebook comparten en páginas, perfiles y grupos, por ejemplo. Entonces ustedes pueden crear una URL para Facebook páginas, Facebook perfiles y Facebook grupos e incluso, por ejemplo, Facebook chat. Pueden crear una URL para cada cosa y cuando ustedes compartan en chat utilizan la URL que hemos preparado para chat. Cuando ustedes vayan a compartir en los grupos de Facebook utilizan la URL de grupos y lo que hace Google Analytics es que les muestra dentro de la plataforma, les muestra la campaña tal, campaña de agosto, por ejemplo, yo le coloco ese nombre, campaña de agosto, nos la muestra dentro de Google Analytics, le hago clic a la campaña de agosto y me dice, bueno, acá tengo Facebook, acá tengo Twitter, acá tengo Instagram, acá tengo tal y cual plataforma. Si le doy clic a Facebook, me muestra Facebook grupos, Facebook páginas, Facebook perfiles, Facebook chat. Entonces, de esa forma, incluso dentro de Facebook puedo saber qué funciona mejor. Si Facebook páginas funciona mejor que Facebook grupos o Facebook grupos funciona mejor que todo lo demás. Entonces, si yo quisiera segmentar Facebook, haría esto. Presten atención. Vamos a decirle insertar por debajo. Insertar por debajo. Entonces, si yo quiero segmentar Facebook, ¿qué es lo que hago? Le coloco como fuente Facebook porque realmente la fuente es Facebook, es el recurso que voy a medir. Pero en medio yo colocaría páginas, acá colocaría, por ejemplo, grupos. Entonces, acá colocaría Facebook, Facebook páginas, Facebook grupos. Y esta URL, evidentemente, la tendría que poner acá, la URL cruda. Entonces, la misma URL cruda la voy a parametrizar para Facebook, pero voy a generar una URL final para Facebook páginas y una URL final diferente para Facebook grupos. Cualquier duda que tengan la vamos a aclarar en un momento. Esto que les estoy mostrando es si ustedes quieren segmentar la fuente. Ojo con esto, miren que en la tabla el medio segmenta la fuente. O sea, nosotros podemos segmentar una fuente a partir del medio. Yo tengo Facebook en la fuente y en el medio puedo tener Facebook grupos y en el medio puedo tener Facebook páginas y en el medio puedo tener Facebook chat. Entonces segmento a Facebook a través del medio. Facebook es la fuente. Pero también lo podemos hacer así. Y es que yo puedo decir Facebook y en el medio puedo colocar Facebook también. Entonces no lo estoy segmentando. Ahí simplemente estoy diciendo, hey, todo lo que venga de Facebook es para esta URL. Voy a utilizar una sola URL para Facebook. Si yo le digo Facebook páginas, aquí Facebook páginas, Facebook grupos, estoy creando dos URLs, una URL para Facebook páginas y una URL para Facebook grupos, ¿ok? Pues en este caso no lo vamos a ultra segmentar, simplemente vamos a definir una URL para Facebook, una URL para Twitter, una URL para LinkedIn, una URL para el correo electrónico y una URL para cada cosa que queramos medir, para cada punto de contacto donde vamos a acercar nuestra propuesta de comunicación. Si tienen, por ejemplo, un grupo en Quora o una comunidad en Quora, entonces tienen que crear uno para Quora. Entonces vamos a hacerlo. Permítanme un segundo, vamos a insertar aquí por debajo, insertar por debajo, insertar por debajo, ¿ok? Bueno, entonces vamos a crear nuestra primera URL. Entonces dándole clic a la URL que les voy a compartir o simplemente buscando Google Campaign Builder en Google, como lo están viendo en pantalla. Miren que aquí estoy buscando Google Campaign Builder y me está mostrando este enlace. Le doy clic y llegan a este lugar. Entonces tenemos tres opciones. Vamos a ubicarnos en web. Vamos a colocarle en website URL, pues la URL de nuestro contenido, ¿ok? A la campaña hay que colocarle un nombre. El nombre de la campaña va a ser la competencia, todo pegadito en mi tabla. Entonces tengo la URL cruda en este momento, tengo la fuente, tengo el medio y tengo el nombre de campaña. El nombre de campaña se lo vamos a colocar
aquí donde dice Campaign ID. Y acá donde dice Campaign Name, vamos a colocarle el mismo. Hay muchas formas de hacer esto. Yo les muestro la forma más fácil. Utilicen el Campaign ID como el mismo nombre de campaña. Ahora, ¿cuál es la fuente? La fuente es Facebook. ¿Y cuál es el medio? Entonces, si nosotros quisiéramos segmentar Facebook, o sea, cuando yo les digo segmentar, es que ustedes sepan exactamente dentro de Google Analytics qué les funciona mejor de Facebook. Si las páginas, los grupos, los perfiles, el chat, los recursos, incluso los anuncios en Facebook. Eso es segmentar Facebook. Entonces, si ustedes quieren segmentar Facebook, pues aquí colocan Facebook grupos, por ejemplo, o Facebook páginas, o Facebook perfiles. En este caso, yo voy a dejarlo como Facebook, que esta es la forma más fácil de hacerlo, la más rápida. Pero la otra es mejor, porque podemos saber si los grupos no funcionan más que las páginas, si las páginas no funcionan más que el chat, por ejemplo. Y acá donde dice contenido vamos a colocar la fase de nuestra campaña. Las campañas tienen 3 fases: expectativa, desarrollo y sostenimiento. Entonces, si nosotros no vamos a hacer expectativa ni vamos a hacer sostenimiento, sino solamente desarrollo, pues siempre le colocamos desarrollo. Ahora, si ustedes tienen expectativa, le ponen expectativa acá. ¿Para qué? Para saber qué fase funcionó mejor, si la expectativa, el desarrollo o el sostenimiento. Todas las acciones de comunicación y mercadeo que hicimos para expectativa funcionaron mejor que las que hicimos para desarrollo, o funcionaron mejor que las que hicimos para sostenimiento. Pero en este caso, como es un contenido que está en mi página web y no forma parte de una campaña integral donde hay una secuencia de mensajes, pues hombre, yo lo coloco siempre como desarrollo. Entonces acá lo colocamos como desarrollo y en nuestra tabla lo colocamos como desarrollo. Y el término no lo vamos a utilizar. Esto lo utilizamos mucho cuando vamos a hacer tracking, cuando vamos a monitorear los anuncios. Entonces, en este caso, presten atención a esto. Yo ya tengo lista mi URL y con esta URL voy a medir Facebook y esta es la URL que voy a compartir para medir Facebook. Entonces vamos a ubicarnos aquí en la parte de abajo y vamos a ver cómo Google Campaign Builder parametrizó la URL. Miren, acá tengo la URL carloscortez.com.co, la competencia en el escenario digital. Y aquí tenemos source, fuente, Facebook. Aquí tenemos medium o medio, Facebook. Si segmentáramos a Facebook, tendríamos Facebook grupos, Facebook páginas, Facebook chat, Facebook perfiles, pero no lo estamos haciendo de esa manera, ¿ok? Y tenemos campaña. Miren, acá está la campaña, se llama la competencia. El ID, la competencia, porque le colocamos el mismo nombre al ID que a la campaña. Y el content, que es desarrollo, que es la fase de nuestra campaña. Vamos a coger esta URL ya parametrizada y nos la llevamos para nuestra tabla. Aquí tenemos la URL cruda y aquí tenemos la URL parametrizada, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acortar la URL. Entonces vamos a decirle acortar. Y el software automáticamente les debería acortar la URL con Bitly. Simplemente se vienen para Bitly. Entonces miren que aquí estoy llegando a Bitly y ya tengo la URL acortada, ¿sí ven? Ahora yo le puedo decir editar porque es que miren el nombre que le puso, que es muy feito. Entonces ese nombre vamos a cambiárselo. Le voy a colocar la comp hasta la PFB para saber que esta es la URL para Facebook y le voy a decir save. ¿Sí ven? Entonces en este caso le digo copiar, me vengo para mi plantilla y acá coloco la URL acortada. Entonces miren cómo tengo la URL cruda, la URL parametrizada y tengo la URL acortada, ¿ok? Y aquí tengo los parámetros de mi URL. Aquí tengo la fuente que es Facebook, el medio que es Facebook, el nombre de la campaña, el término que no lo estamos utilizando y el contenido que es la fase de la campaña, en este caso es el desarrollo. Esos son los parámetros de mi URL. Ahora, ¿qué pasa? Yo también tengo Twitter, entonces vamos a construirla acá. Fuente es Twitter, el medio es Twitter, todo lo demás es lo mismo. Si ven, la URL cruda es la misma, pero todo lo demás va a cambiar. Entonces presten atención a esto. Yo me vengo nuevamente para el Google Campaign Builder y miren que después de acortar, él me mantiene todo exactamente igual.
Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Es la misma URL, miren, es la misma URL y lo que yo voy a cambiar, porque la campaña es la misma, se llama La Competencia, que es el nombre de mi artículo, digámoslo así, en mi página web. Voy a cambiar la fuente, que en este caso es Facebook, y lo voy a pasar a Twitter, y voy a cambiar el medio, que también lo voy a pasar a Twitter. Todo lo demás se mantiene igual. Y miren cómo me cambió los parámetros dentro de la URL. carloscortez.com.co, dice source o fuente, Twitter, medio, Twitter, y todo lo demás lo mantiene igual. Yo cojo esta URL que es parametrizada, me la traigo para mi tabla, ok, y ahora vamos a decirle que la acorte. ¿Sí ven? Entonces vamos a decirle acórtela con Bitly. Acá la tengo acortada, me voy a ir para Bitly, le voy a decir actualizar. Y miren que aquí tengo la URL a la izquierda, acá tengo la URL para Facebook y tengo esta nueva. Y miren que esta nueva dice fuente Twitter, medio Twitter. Entonces vamos a colocarle el mismo nombre pero para Twitter. La comp hasta la PFB, ¿ok? Entonces vamos a decirle editar, vamos a decirle competencia TW, que significa Twitter para mí, la comp TW, y vamos a decirle save. Entonces miren que acá tengo ya la URL para Twitter, le digo copiar, me vengo para acá y voy a pegar la URL para Twitter acá. Entonces ya tengo mi URL para Facebook con todos sus parámetros, con la URL parametrizada, la URL cruda, la URL cortada, y tengo la URL también para Twitter con la URL cruda, la URL parametrizada y la URL acortada. Entonces, ¿qué pasa? Que el equipo de marketing lo que hace es, vamos a hacer marketing en Facebook, perfecto, esta es la URL que vamos a compartir con el copy, con la imagen, con el video, con lo que vayan a compartir. Pero la URL a la que la gente en Facebook le debe dar clic es la que dice FB, la que acabo de acortar para Facebook. Y en Twitter, la que vamos a utilizar es TW. Vamos a hacer un siguiente ejercicio, el último ejercicio. Vamos a acortar una URL para enviar por correo electrónico. Entonces vamos a coger la URL, que es esta, la URL cruda, la vamos a pegar aquí y vamos a colocar email como fuente, email como medio, y todo lo demás lo mantenemos porque es el mismo nombre de campaña, no estamos utilizando los términos y es el mismo contenido. ¿Sí ven? Nos vamos para el Google Campaign Builder, la URL la mantenemos, el ID lo mantenemos, pero aquí sí vamos a colocar email, acá vamos a colocar email porque no estamos segmentando. Si nosotros fuéramos a segmentar, por ejemplo, por listas del correo electrónico, entonces uno crea una URL para la lista tal, una URL para la fuente email, pero el medio sería la lista. Entonces la lista 1, la lista 2, la lista 3 o los nombres de las listas, pero debería haber una URL para cada lista, ¿no es cierto? Tenemos el nombre de la campaña y tenemos el contenido de la campaña. Presten atención a lo que sucede aquí. Tenemos la URL, la fuente es email, el medio es email, la campaña la competencia, el ID la competencia y el contenido desarrollo. Vamos a coger esta URL, que es la URL parametrizada, básicamente para tener un control de todo, y la traemos para acá. Ahora vamos a acortar esta URL, le decimos acortar y la va a acortar con Bitly. Nos vamos para Bitly y en Bitly vamos a decirle actualizar. Entonces miren cómo en Bitly tengo la competencia para Facebook, la competencia para Twitter y tengo una nueva. Entonces vamos a tocarla, vamos a decirle editar, voy a colocarle el nombre, la competencia email y vamos a cambiarle la URL, la comp email, vamos a decirle save y ya tengo mi URL lista para copiar. Vamos a decirle copiar, nos venimos para nuestra tablita, tenemos nuestra URL acortada, ¿sí ven? Entonces miren cómo ya tenemos la URL acortada para compartir en Facebook, para compartir en Twitter, para compartir por correo electrónico. ¿Qué es lo que va a suceder cuando nosotros empecemos a compartir esto en las distintas plataformas? Dentro de Google Analytics, en el área de campañas, se va a crear un ítem con el nombre de nuestra campaña. ¿Cuál es el nombre de nuestra campaña? La competencia, como lo están viendo acá en el caso mío. En el caso de ustedes, pues obviamente lo que ustedes hayan puesto. Entonces van a encontrar en Google Analytics, en campañas, la competencia. Le dan clic
a la competencia y les va a mostrar mediante una gráfica o mediante una tabla que tenemos estadísticas para Facebook, estadísticas para Twitter, estadísticas para correo electrónico y lo que ustedes quieran poner allí, Quora, Article Submissions, Social Bookmarks, lo que ustedes quieran medir. Entonces, en una gráfica ustedes van a darse cuenta rápido, campaña tras campaña, contenido tras contenido, qué es lo que más funciona, ojo, en materia de clics. La métrica clave aquí son los clics. Entonces, ¿cuáles son los recursos que ustedes van a necesitar? Yo ya se los he mostrado durante el video. Van a necesitar una tablita de Excel o una tablita de Google Drive, como la que están viendo aquí en pantalla con esos ítems. Cruda, URL parametrizada, URL acortada, fuente, medio, nombre de campaña, término y contenido. Van a necesitar acceder al Campaign Builder, que es completamente gratis, que lo encuentran directamente en Google, pero que también les voy a dejar la dirección en la descripción del video en YouTube. ¿Qué más vamos a necesitar? Una cuenta en Bitly, el acortador más popular que existe. Ojo con esto, no es gratis. Tiene una cuenta gratis, pero no es gratis, es freemium. Yo particularmente lo hago con mi propio acortador, se llama jh.cat y es un acortador que hemos creado específicamente para esto. Incluso miren que mi acortador me permite parametrizar. Aquí puedo colocar los ítems y crear los distintos parámetros. Miren, directamente desde el acortador creo el parámetro, creo la URL y ya salen las URLs listas para compartir. Pues el equipo de marketing, ya sea utilizando Bitly, utilizando cualquier acortador, coge las URLs, coge su texto, coge su recurso multimedial, arma su contenido y lo despacha a las distintas redes sociales, lo comparte con las distintas audiencias. Y empezamos a medir en Google Analytics. Ahora, cuando vayan a acercar su propuesta de comunicación a las distintas audiencias que tienen los diferentes puntos de contacto, no olviden que ustedes no solamente tienen la posibilidad de publicar, tienen la posibilidad de publicar, de programar, de reciclar contenidos, de cazar contenidos, de utilizar protocolos estándar, de comunicarle directamente los contenidos nuevos a los líderes positivos alrededor de la marca y absolutamente todo es medible. De la misma forma, es muy importante tener en cuenta las franjas horarias Prime. ¿Cuáles son las franjas horarias Prime? Dependiendo del país e incluso de la industria, hay franjas horarias Prime, pero a nivel general existen franjas horarias Prime. Las están viendo en pantalla. Hay que tener en cuenta las franjas horarias Prime. Ahora, las mediciones en el día a día nos van mostrando cuáles son nuestras franjas horarias en las cuales nos funciona mejor tal o cual propuesta comunicacional. Las pequeñas y medianas compañías latinoamericanas no planeamos bien. Entonces, hombre, dotémonos de formatos que nos permitan planear, dotémonos de formatos que nos permitan tener un control sobre todas las acciones de comunicación y mercadeo, sobre los resultados, sobre el proceso. Dotémonos de métodos que nos permitan contrastar la planeación contra los logros, la planeación contra la ejecución. Este formato que están viendo en pantalla se llama el programador de contenidos semanales. A las pequeñas compañías les cuesta mucho trabajo hacer planeación mensual, pero la planeación semanal no les cuesta tanto trabajo. Mitad de la semana, los miércoles, se reúnen los miércoles y hacen toda la planeación de la semana que viene. ¿Por qué los miércoles? Porque no debe ser después, porque no les va a alcanzar el tiempo para hacer las órdenes de producción para las piezas gráficas, para producir los contenidos, para producir los copies. No les va a alcanzar el tiempo. Entonces normalmente lo deben hacer a mitad de semana, el miércoles, que les dé tiempo para que el diseñador les entregue las piezas, para hacerles ajustes. Es muy importante que haya planeación y que podamos contrastar la planeación contra la ejecución. En 30 años que llevo haciendo marketing digital he creado una cantidad de formatos, de métodos, de procedimientos y actualmente estamos manejando nuestra planeación y ejecución calendarizada, como lo están viendo en pantalla. Tenemos proyectos, tenemos responsables, tenemos etiquetas con colores, tenemos estado de la actividad con colores y de esta forma mi equipo rápidamente se da cuenta en qué estamos colgados, qué estamos haciendo bien, qué nos está haciendo falta, si la planeación es correcta. Es muy importante que la pequeña y mediana compañía se acostumbre a planear y ejecutar con base en un plan, que no se salgan del plan para poder contrastar aquello que estamos planeando contra aquello que estamos ejecutando y ver resultados.
En un siguiente video yo les voy a mostrar cómo dentro de Google Analytics se ven las estadísticas, cómo Google Analytics coge toda esta información y nos la presenta de forma gráfica, de forma visual. Espero que haya sido de utilidad. Recuerden que mi nombre es Carlos Cortés, mi sitio web es www.carloscortes.com.co y no olviden suscribirse a nuestro boletín electrónico. Simplemente entran a carloscortes.com.co, agencia, boletín electrónico, le dan clic en suscribirse a nuestro boletín electrónico, colocan su correo electrónico, se suscriben y a su email les van a llegar los últimos contenidos, recomendaciones, cursos gratuitos, promociones, descuentos, entre muchas otras posibilidades que queremos ofrecerles. De igual forma, pueden encontrarnos en YouTube como Carlos Cortés Academy. Un abrazo grande y quedamos siempre conectados a un clic de distancia.